Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en Latinoamérica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal. Y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas. O sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad que no están disponibles en ningún lado. Y además el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos. Por lo que con cada compra aportás para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Lord of the Lost es una banda que nunca defraudó con ninguno de sus álbums. Literal, no sé cómo hacen para que cada lanzamiento les salga bien. Incluso algunos mejores que otros, porque todos son diferentes pero prácticamente igual de buenos. Para los que no conocen a esta banda, ellos son de Alemania y hacen un rock gótico y metal gótico muy bueno. Aunque ellos digan que no pertenecen a lo que es la escena gótica. Pero creo que son una de las mejores bandas de este género. Lo emplean muy bien en todas las formas que se pueda hacer metal gótico. No salen de su género, pero lo hacen de muchísimas maneras. Tenés canciones pesadas, canciones acústicas, en piano, canciones más esperanzadoras, repletas de coros, pero siempre en la línea del rock gótico, y este disco no es la excepción. No ven límites en ellos a la hora de hacer música, y te presentan un álbum doble llamado Judas. Este disco doble es el séptimo trabajo de estudio de la banda y cuenta con 24 canciones en total, así que olvídate, tenés más de una hora de música de la banda. El primer disco empieza genial, con una percusión tribal podría decirse, muy buena, combinada con la voz de una mujer que le da ese toque como de canción de iglesia y también a la vez ese espíritu medieval al tema, pero totalmente oscuro ya que entran las guitarras de a poco y después hay una explosión de sonido de parte de todos los instrumentos. Después se lleva una melodía gótica muy buena con un estribillo genial. Esta banda siempre tuvo eso. Saben componer muy bien y siempre hacen estribillos pegadizos que funcionan perfecto. Y hace unos cuantos discos empezaron a meter sonidos más industriales a su música, ¿viste? Y esto les da un aire a Death Stars o Rammstein incluso, en cierto punto en el ritmo que llevan a veces. Y esto es un ejemplo genial de cómo pasar de un ritmo a otro. Tiene cambios de tiempo muy fluidos y te los acabo de comentar, o sea, empiezan medievales, siguen góticos e industriales y terminan melódicos. Sí, es increíble la versatilidad de esta banda. Y te lo demuestran con tan solo el primero de estos 24 temas. Todo bien en este tema, lo siento una canción comercial pero muy bien hecha. Es muy pegadiza y agradable y lo del sonido medieval o de iglesia lo vamos a sentir y escuchar en muchos temas de este disco, ya que el mismo no es un álbum conceptual. Pero ellos explicaron que trata sobre Judas y sobre cómo se manifiesta este en el mundo y en las personas. Algunos lo ven de manera positiva, otros de manera negativa. Por eso el primer disco se llama Condenación y el segundo se llama Salvación. Va mucho por ese lado, así que es normal que escuchemos ese ritmo en reiteradas ocasiones. Es parte de la atmósfera y ambiente del álbum. La siguiente canción es más lenta pero movida a la vez. Y es muy divertida por todos los cambios que tiene encima. Y eso que es una canción con una estructura y una fórmula muy simple. Muy lindo tema y además llegando a la mitad de esa canción meten un sonido más extremo y llevan el tema hacia un lado casi que te digo black metal. Muy buena voz del cantante. Siempre me pareció un cantante con una gran voz, Chris Harms. Y lo mejor del disco es que es largo claramente. No solo por la cantidad de canciones, sino también por la duración de cada una de ellas. Pero todas son tan buenas que se te pasan volando. No pareciera que duran lo que duran, porque casi todas tiene una duración promedio de 4 minutos y pico. La próxima pista sí es más gótico clásico de la banda, con riffs simples pero buenos y una batería acustizada perfectamente. El piano en las pistas le da una atmósfera única a las canciones, y los coros hacen totalmente místicas a las secciones en las que aparecen, al igual que el reverb en la voz de Chris. Y si disfrutaste de los coros, prepárate para el tema 4, que empieza con ellos como si fuera una película de terror. Acá emplean un sonido más hard rock gótico. El piano se escucha mejor, no lo dejan tan atrás y tiene un protagonismo un poco más alto que en las anteriores canciones. Lo mismo con el sintetizador, los sonidos industriales se muestran más y junto a los coros y la voz del cantante se apoderan del tema. Y es todo muy dinámico, terminan la canción con el sintetizador y empiezan la siguiente también con él. Esta canción es más tranquila que las demás, es en cierto punto un break para las guitarras, ya que casi no aparecen en el instrumental, están menos presentes acá. Solo aparecen para darle más poder a las partes majestuosas y al estribillo. Y así como lo empezaron, terminan la canción. Es una canción muy directa, con lo que escuchás en el principio ya te basta para saber qué es lo que te espera en la canción. La sexta
esta pista es parecida, pero toman más protagonismo las guitarras, y se lleva más rock gótico en el cuerpo del tema que una atmósfera melódica o medieval como en anteriores canciones. Y en un momento Chris ejecuta unas voces más graves y guturales muy buenas para realzar aún más la pista. El cuerpo del tema está bien llevado porque es repetitiva la estructura, pero la verdad casi no lo notás, por todas las cosas que tiene encima como coros, batería y demás. Aparte de la voz del cantante que, bueno, tapan muy bien esto y hace que la canción no se vuelva densa en ningún momento. El próximo tema también va por el mismo lado, pero esta vez sí con una estructura diferente en sí misma, que pasa por varios tonos y ritmos. Es una canción más majestuosa y épica. Al minuto 2:20 se va al carajo la pista en un cambio de tiempo que no te esperás, que es bien pesado y que encima le da pie al primer solo de guitarra de esta obra, que está ejecutado perfectamente. Y terminan la canción con voces impresionantes. El manejo de su voz que tiene el cantante, la verdad, te deja sorprendido realmente, porque es gran parte de toda la atmósfera del disco y se ve súper potenciada con los coros de fondo. La verdad, ¿qué sería de esta banda sin el cantante? No sé, porque es el sello del grupo en gran parte. Y como te decían, es una banda bastante versátil, no se quedan en un solo estilo. Ellos hacen góticos de todas las maneras posibles. Y la canción 8 es un ejemplo muy bueno de esto, en donde implementan un violín, un órgano y la voz de Chris. Y listo, tenés una canción lindísima. El único cuarto elemento que meten en la pista es el elemento coros llegando al final. Depende de si te gustan o no este tipo de canciones góticas, ¿no? El hecho de que consideres a la canción buena o densa. Pero la realidad es que está bien hecha y bien ejecutada. Igual si querías canciones góticas más brutales, Hard is a Traitor te lo da, con arreglos de casi trap muy cortitos que forman parte del sintetizador que usaron, y una estructura pesada muy envolvente. Acá vuelven a utilizar una estructura simple pero que sirve mucho. La ejecución de todos los integrantes es muy buena y la pared de sonido que generan todos los instrumentos es destructiva. No sé cómo hicieron en la mezcla, pero está todo muy bien producido y manipulado. La canción 10 es casi igual a la canción 8. Misma fórmula, diferente ejecución. Al minuto y medio meten guitarras pesadas y cambian el clima de la pista, pasando de una balada, podría decirse, ejecutada en piano, a una instrumental que es todo lo contrario a lo tranquila que era esa melodía. Después estas dos partes se combinan y se acompañan de una forma perfecta. Y suena el segundo solo, que es muy épico. Es algo bastante sorprendente que una banda pueda darte canciones así de tranquilas, agregarle aspectos pesados y aún así lograr que esto funcione y te entretenga. Como que todo está cuidadosamente trabajado y colocado, para que nada esté fuera de contexto. Porque si bien hay dos estilos distintos en esta canción, se entiende completamente su atmósfera. La 11ª pista es más metal gótico muy bien hecho. La batería acá resuena bastante y toma mayor protagonismo, pero todos los elementos se lucen. Más que nada porque es una canción instrumental y de 4 minutos, pero esta banda presenta una calidad buenísima. Hicieron una canción instrumental larga que te llena totalmente escucharla. Hay mucha técnica acá. Cada uno de los miembros ejecuta sus partes de una manera impresionante y logran hacer lo que muchas bandas no, y que sea igual de buena que las demás canciones que nos mostraron. Siempre me toca escuchar canciones instrumentales que son buenas pero cortas, o son malas y son re largas, o normales respecto a su duración, pero son repetitivas y te hacen saltar a la siguiente pista. En esta canción justamente no pasa eso, es un tema que disfrutás de principio a fin y que va muy bien con el concepto y la atmósfera del álbum. Y bueno, como te decía anteriormente, Chris es uno de los elementos principales del sonido de Lord of the Lost. Es una voz muy buena y única. Te hace acordar un poco igual a la de Peter Steele de Type O Negative, pero él es como más melódico. Tiene voces graves y melódicas que están hechas y encaradas muy bien. Un cantante muy versátil que domina su voz perfectamente y que pasa por diferentes tonos. Él es quien termina el primer disco con el tema 12, en donde simplemente está su voz, el piano y coros. Como que la anterior canción fue una canción instrumental de la banda y esta es la canción instrumental, por decirlo de alguna manera, de Chris. La atmósfera es algo medieval también en cierto punto y terminan muy bien la primera obra. Ahora hablemos del segundo. El disco 2 es mucho más movido, más divertido y se disfruta mucho más. Son canciones, podría decirse, más mainstreams que las anteriores, que funcionan muy bien, llenan todas tus expectativas e incluso sentís que ya las escuchaste en algún momento previamente. Eso es por el estilo que llevan. Tiene claramente el sello de la banda y me gusta porque a pesar de su experimentación e inclusión de elementos ajenos a lo que es el rock y metal gótico, ellos siempre dejaron entrever su esencia que los caracterizó siempre. No es de esas bandas que experimentan y decís, ay, extraño al Lord of the Lost de antes. No, porque ellos siempre mantuvieron su estilo y su forma de hacer las cosas de la misma manera siempre, aunque jueguen en otros terrenos musicales. Siempre te hacen decir,
esto es Lord of the Lost. El primer tema arranca muy bien, es hiper mega divertido, totalmente coreable y hecho para cantar en un recital. Olvídate. De la obra entera creo que este es el mejor tema o uno de los mejores. El Evangelio de Judas se llama. Tiene muchos aspectos industriales y góticos que van a una velocidad normal, pero que vuelven al tema muy pero muy disfrutable. Vas a ver que esta es una de las canciones que más representa musicalmente a la banda, porque literal son ellos dando una increíble performance. Y el video de este tema es también increíble, muy artístico, y el significado del mismo también. Después por ahí haga un video sobre eso. La segunda canción es otra de las mejores, tiene un estribillo muy pegadizo que con la primera vez que lo escuches ya te va a quedar en la mente. Tiene mucha melodía el cuerpo de esta canción porque resalta mucho el piano. Acá esto es lo que más se escucha, solo en el minuto 2,5 empiezan a darle cierta brutalidad, pero no deja de ser un tema hermosamente oscuro. Creo que es la mejor manera de describir esta canción. La intro de Argent está bastante genial, me gustaría saber quién es la mujer que colaboró en esta canción o en este álbum, prestando su voz en los discos porque hizo un gran trabajo. Tiene una gran voz y la emplea de muy buena manera. Acá realizó una intro y unos coros excepcionales. El estribillo vuelve a ser genial, agradable y pegadizo. La composición vuelve a ser algo más tranquila, no tan técnica, pero sí de un gran nivel, porque para componer piezas de piano y acompañarla bien sin que ésta se vuelva engorrosa o se sienta como que no debería estar ahí esa sección, siento que debe ser difícil meter elementos orquestales o sinfónicos en una pista, siendo esta una de las cosas principales que hay que componer. Más metal gótico nos espera en la cuarta pista, con riffs buenísimos y una batería bien potente, que te hace acordar a las primeras épocas de la banda. Es un pantallazo directo a los primeros trabajos de Lord of the Lost, con algunos arreglos actuales hechos por computadora, obviamente. La batería me encanta cómo suena en este tema. Siento que suena diferente y mejor que las veces anteriores, y todos los elementos e instrumentos se acompañan muy bien. Es un tema de tempo normal, pero muy feliz, podría decirse. Es una canción bastante alegre, al menos eso me provoca a mí. No es una canción depresiva a pesar de que el piano siempre está ahí presente. And It Was Night es otra canción movida y hasta incluso bailable. La letra más que nada y la instrumental antes de cada estribillo es genial, como que te preparan para una sección única. La melodía es muy buena y hay cambios de tiempo y cambios de velocidades repentinos, pero que igual hacen una buena transición de sonido y hacen de este tema algo más glamoroso, por decirlo de alguna forma, sin perder el toque gótico. Y bueno, otra de las mejores canciones de esta obra es My Constellation. No sé si es un cover o qué, pero siento que ya la escuché en algún otro lado, de tan pegadiza que es. Es una canción muy linda y muy épica. Acá tenemos otro estribo que al escucharlo por primera vez ya se te queda en la mente. Y también hay una parte en donde solamente queda sonando el órgano con la voz de Chris. Y es clave esa parte. Después el estribo se repite más veces y con más intensidad, agregándole coros de fondo. Y después los coros lo cantan y terminan esta canción de una manera muy emocionante. Literal, de las mejores canciones de este disco, si no es la mejor. Sonido medieval, de vuelta con The Ashes of Flowers, que es otra canción tranquila durante el primer minuto y después amaga con una batería súper técnica y brutal y unos riffs pesadísimos. Le dejan el lugar a los sonidos instrumentales y solamente suenan de forma pausada. Igual después suenan de forma continua todos juntos, pero me hubiera gustado ver ese ritmo de forma continua. Como que descansan un poco porque también le dejan espacio a los coros y realizan una ejecución progresiva del mismo sonido para terminar el tema. Aunque no es denso para nada, sino que se muestran más técnicos en la batería, pero no es un tema que te atrape tanto como los demás. Es disfrutable, pero tal vez el menos disfrutable de toda la obra. Aún así es muy buen tema. El tema 8 de este segundo disco lleva un sonido más hard rock gótico, pero predomina más el sonido industrial y los coros en el estribo, que quedan perfectos. Aparte de también darle algunas pizcas de voces graves a las vocales en el caso de Arms. Este es sin dudas mejor que el anterior, e incluye melodías buenísimas y un cierre genial. A World Within es algo más melancólica, pero después toma cierto clima épico en varias secciones, y también lleva partes orquestales, diría yo, más que sinfónicas, muy buenas. El siguiente tema es algo parecido, pero sin tanto ambiente melancólico. Es más melodía que melancolía. Tiene más arreglos sinfónicos también que orquestales y resalta mucho la técnica en el piano. Y para cerrar el disco lo hacen de una manera parecida a la anterior. El anteúltimo tema es una pieza instrumental medieval que lleva un sonido orquestal también, ya que es un piano, un órgano y un violín. Muy de película todo el ambiente de este tema. Tal vez algo innecesario, pero funciona bastante bien. No es una mala canción. Y la última pista es parecida, ya que lleva la misma fórmula, solo que con la voz de Chris y los coros, que juntos le dan un final épico y muy lindo a esta obra maravillosa que nos dieron. Uff, te reseñé 24 canciones en un mismo video, así que me merezco un like
y una suscribida. Dale, no sé qué estás esperando. Literal, con este álbum no te aburrís para nada. Ambos discos son muy entretenidos, aunque el segundo lo es más. Y ambos ambientan muy bien el concepto del registro. Considero que es de los mejores trabajos del año. Tiene terrible producción y composición musical, y no es un álbum doble que te llega a aburrir en algún momento si es que lo escuchás todo de corrido, como pasa y pasó con algunos otros. Pero la verdad es que es de las mejores obras que Lord of the Lost hizo en su carrera, y de los mejores que se hicieron en el gótico. Si no escuchaste esta banda, hacelo porque no te vas a arrepentir. Te espera un viaje increíble en este disco y muy buena música en todos los álbumes que la banda sacó a lo largo de su trayectoria. Yo por mi parte puedo decirte que esta es la banda que hizo que me gustara el metal gótico, porque antes no le daba mucha bola, pero ellos cambiaron totalmente mi punto de vista y ahora los refaneo. Y estén atentos porque dentro de nada voy a subir una entrevista con ellos que ya está grabada. Así que nada, mi puntaje es un claro y merecido 10 de 10 para este álbum. Es de las mejores cosas que escuché en el año, y acá demuestran la tremenda calidad musical y de composición que tienen, sin dudas. Espero que hayan disfrutado la reseña. Como siempre, síganos en Facebook y en Instagram para recibir más contenido. Suscríbanse y dennos un like para que YouTube recomiende mucho más el canal. Y nada más, dicho esto, nos estamos viendo en el próximo video.